Muchísimas gracias a la Bolsa Barcelona por recibirnos, a Barcelona Centro Financiero Europeo para patrocinar conjuntamente el acto, y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. ¿De dónde partió la idea de hacer esta presentación? Pues lógicamente que estamos en un momento muy complicado, socioeconómico, a todo nivel, y que por tanto es necesario dar la máxima visibilidad posible desde el punto de vista de los expertos, no solo internacionales, sino también nacionales. Por tanto, congregar en la Bolsa de Barcelona a 4 gestoras de este prestigio pues nos parecía una idea absolutamente necesaria para un momento como este. ¿Cómo hemos seleccionado a cada una de estas gestoras? Básicamente lo que hemos buscado es que fueran diferenciales, que cada una nos aportara o les aportara algo distinto. Por ejemplo, Carmignac, como saben, es una boutique pero de 60.000 millones de activos bajo gestión, especializada en análisis top-down, es decir, partiendo de la macroeconomía hasta el activo en concreto, especialistas, como saben, en el corto plazo también, en renta fija, en momentos tan complejos como estos. Luego seguro que saldrán preguntas: ¿qué hacemos en un momento de curva de tipos tan aplanada y con tipos tan en mínimos históricos? Y también expertos en emergentes, etcétera, etcétera. Nos parecía muy, muy interesante su visión. Por supuesto, Invesco, a través de Jaime, también la perspectiva de una casa internacional de primer orden, 900.000 millones de dólares de activos bajo gestión, una casa que es básicamente bottom-up, es decir, lo que hacen es seleccionar los activos por valoración, por tanto, contrastaba mucho el top-down contra el bottom-up, y de 2 casas internacionales de gran prestigio a nivel internacional. GVC con Jaume, ¿qué les puedo contar? Yo creo que le conocemos todos, un profesional de primerísimo nivel, nacional e internacional, y también una casa de muchísimo prestigio, y que así lo está demostrando con todos sus fondos. Y por último, igual de importante por supuesto que todos, pero Alfonso de Gregorio, que nos conocemos desde hace ya muchísimos años, un profesional que ha gestionado fondos y que ahora se ha incorporado a Atrea Asset Management, y que fondos de renta variable española que han estado en el primer decil, yo diría, en los últimos prácticamente 15 años. Por tanto, todos ellos nos parecía una idea espectacular tenerlos aquí y poder aportar esa visión. No me demoro más, paso la palabra, si les parece, a Alfonso Sánchez de Carmignac. Decía que me uno a los agradecimientos que de mis predecesores en estas intervenciones, a la Bolsa de Barcelona, al IEF, enhorabuena además al IEF por este evento, por esta iniciativa y por el éxito de convocatoria que habéis tenido. Y agradecer también a todos los que habéis decidido pasar esta tarde con nosotros, ya casi navideña. Esperemos arrojar algo de luz. Efectivamente, como decías, Carmignac, el enfoque que tenemos en la gestora es top-down, es análisis macro, y luego, en función de esa visión macro, construir nuestras carteras. Y la primera idea que uno tiene, el big picture, de cuál es la situación macro actual, como todos sabéis, es de crecimiento. Actualmente, basta decir que de los 35 miembros que componen el OCDE, los 35 miembros a día de hoy están en una fase alcista, están en una fase de crecimiento. Es decir, no es ningún secreto que el mundo en general está creciendo. En concreto, este miniciclo que se inició a principios de 2016 se está caracterizando no solo porque es bastante transversal, es decir, todo el mundo está creciendo, sino por una sincronía, digamos, de ese crecimiento. Hay muy poca desviación típica en el crecimiento en las distintas áreas geográficas mundiales. Por supuesto, sigue creciendo Estados Unidos, que ya acumula 8 años de crecimiento consecutivo, uno de los periodos más largos de la historia en Estados Unidos. Sigue creciendo la segunda economía del mundo, como es China, pero a este crecimiento, digamos, de estos 2 grandes gigantes se han unido recientemente otros, como es Europa, la eurozona. No solo Alemania, esa locomotora, o España, que lo estaban haciendo muy bien, o Irlanda, sino el resto de economías que estaban también ahí, retrasadas desde este punto de vista, también están creciendo. Y desde el mundo emergente, no solo está creciendo China o India, sino que están creciendo también los países exportadores de materias primas, que venimos, como sabéis, de 2 años, fundamentalmente 2015, con esa caída de los precios de las materias primas, donde muchos de estos países entraron en recesión económica y en déficit presupuestario en muchos casos. Estos países también están creciendo, fruto un poco de todo el entorno macroeconómico mundial que estamos viviendo, continuamos con inyecciones de liquidez, continuamos con tipos bajos. Se produce una situación dicotómica. Por un lado, tenemos los países del bloque desarrollado que aplicaron medidas ultra expansivas para salir de la crisis de política monetaria,
donde poco a poco vamos consiguiendo esa inflación deseada, ese nivel de inflación deseado, y coincide con el bloque de países fundamentalmente emergentes, donde lo que vemos es que la medicina que se aplicó para salir de la crisis fue completamente distinta. Fue el sangre, sudor y lágrimas, el ajuste presupuestario, el reducir la dependencia de la financiación externa, de evaluación de las divisas, y en estos países también lo que estamos viendo es que la inflación está cayendo, es decir, está subiendo la inflación en el bloque de países desarrollados donde la inflación o la falta de inflación empezaba a ser un problema, y en los países donde la inflación era un problema, precisamente por lo contrario, por esos elevados niveles de inflación, está decreciendo y a unas tasas bastante paulatinas. Por lo tanto, un escenario donde se añade estabilidad de los precios de las materias primas. Como sabemos, desde noviembre del año pasado, cuando la OPEP alcanzó ese acuerdo de control de la producción de las materias del petróleo, el precio del petróleo se estabiliza y entramos para todo este grupo de países que lo estaba pasando francamente mal, empiezan también a recuperarse. También desde el punto de vista del dólar, no hay que olvidar que a todo este bloque, sobre todo de economías emergentes, les viene muy bien un dólar relativamente débil, que es lo que estamos viviendo recientemente en estos 2 años. Y por último, pues un escenario también de tipos bajos, ¿no? En general, digamos que es un escenario muy positivo para el crecimiento económico global. Por lo tanto, primera conclusión que sacamos es que, y aquí lo que traemos son indicadores adelantados, es decir, lo que cabe es para esperar. No tenemos efectivamente bolas de cristal y sobre todo hay muchísimos riesgos geopolíticos y accidentes que pueden ocurrir a lo largo del camino, pero las expectativas macroeconómicas que hacemos desde Carmignac son muy positivas para los próximos 1, 2, 3 trimestres. Quizá por poner una pequeña pega, nosotros vemos que quizá el que pueda sufrir o que pueda caerse de este ciclo alcista en primer lugar probablemente sea Estados Unidos. No hay nada que nos lo indique así todavía a día de hoy, pero esos 8 años de crecimiento consecutivo hace que sea ya un periodo extremadamente largo y que simplemente por un tema cíclico a lo mejor veamos esa recesión técnica. Vemos algunos puntos de fricción en algunos puntos en concreto en los que no me quiero extender, pero que a lo mejor luego podemos desarrollar. En cuanto a Europa, ese ciclo económico ese positivo en Europa es mucho más corto que el de Estados Unidos. Apenas llevamos 2 años creciendo en Europa de manera transversal, es decir, todos los países. Aquí traigo 2 indicadores adelantados, como es el famoso clima empresarial que publica el Instituto IFO alemán, o la confianza empresarial de los manufactureros franceses, que como veis están prácticamente en máximos desde la crisis. Es decir, también aquí las perspectivas económicas son muy positivas de crecimiento. La inflación, recordamos, ya casi no nos acordamos, pero hace menos de 2 años estábamos en deflación en Europa, es decir, caída de los precios en Europa. Ahora mismo es un riesgo que ha desaparecido de la mesa. Nadie habla ya del riesgo de deflación. Es cierto que estamos lejos de ese objetivo del Banco Central Europeo del 2%, pero si nos fijamos en algunos indicadores, alguno que le gusta especialmente al Banco Central Europeo, como es el forward de la inflación de 5 años en 5 años, es decir, expectativas a largo plazo de la inflación, sí que van repuntando ya hacia ese 1.5, 1.6 y creciendo, es decir, tenemos unas expectativas de inflación creciendo. También muy positivo para Europa, inflación positiva pero moderada, es decir, un escenario ideal desde este punto de vista. Y por último, hablando de Europa, no podemos dejar de hablar de todo el tema político europeo. Hemos vivido desde la crisis situaciones realmente muy graves. Hemos vivido el rescate de 3 miembros de la eurozona, como fueron Grecia, Portugal e Irlanda, por la Troika, es decir, como si fuera un país emergente. Hemos vivido ese episodio que todos recordamos porque nos tocó vivirlos muy de cerca en España e Italia, que estuvimos coqueteando al borde del precipicio también de ese rescate. Y hemos vivido en los últimos 2 años esa amenaza real del populismo prácticamente en todos los países de la eurozona. La realidad es que a día de hoy ese sarampión, digamos, populista lo hemos ido pasando prácticamente en todos los países. Quedaría Italia quizás, parece ser que el 4 de marzo tenemos elecciones en Italia, pero la situación política en Europa ha mejorado sensiblemente. Recordemos que durante varias etapas y durante varios momentos concretos se ha estado en cuestión la propia existencia o el propio futuro del euro o de la eurozona.
Todo eso ha quedado atrás, por lo tanto, nosotros somos especialmente positivos en Europa porque además, como decía, el ciclo económico ha empezado mucho más tarde que en otros bloques económicos como Estados Unidos. También tenemos al Banco Central Europeo que sigue aplicando inyecciones de liquidez. Y en cuanto al universo emergente, que esto es complicadísimo porque más que emergente son divergentes, aquí tenemos países como China, países Brasil, India, países que no tienen mucho que ver unos con otros, pero en general también podemos decir que la situación, como vemos aquí, es muy positiva y muy esperanzadora. Estos países emergentes, como digo, salieron de la crisis no a base de políticas monetarias ultra expansivas, compra de activos, etcétera, etcétera, sino haciendo los deberes. Por lo tanto, estos países es verdad que se benefician del escenario de liquidez, de tipos bajos, de un dólar débil, de un precio del petróleo estable, pero sobre todo, y esto es muy importante tenerlo claro, el universo emergente se está beneficiando de unos fundamentos macroeconómicos muy robustos. Han hecho los deberes y nos encontramos con una situación macroeconómica de estos países muy importante. A esto hay que añadir que hay determinadas economías que están haciendo reformas, están llevando a cabo reformas muy importantes y que les van a situar en una posición privilegiada de cara a crecer en los próximos años. Aquí decimos, cuando hablamos de emergentes siempre hay que dedicarle un capítulo especial a China, la segunda economía del mundo, contribuye con el 40% del crecimiento del PIB mundial. Nosotros creemos que China, lo ha explicado y lo ha manifestado así su presidente Xi Jinping en el Congreso de octubre. Están dando una nueva vuelta de tuerca a su modelo económico, están adoptando medidas muy sanas en cuanto al control de algunos problemas serios que tienen en China, como puede ser esa burbuja del crédito, ese problema de sobrecapacidad con determinadas industrias, sobre todo de materias primas, que no tenían ningún sentido. Están empezando a cerrar este tipo de industrias, además con un componente polutivo importante. Y, por otro lado, el foco pasa a estar ahora mucho más en lo que ellos denominan la nueva economía. Inteligencia artificial específicamente, lo mencionó el presidente Xi Jinping, pero Internet, comercio electrónico, energías renovables, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que China probablemente en los próximos trimestres veamos una ralentización del crecimiento de la construcción y del comercio exterior, pero se compensará con creces con ese auge de esta nueva economía. Y esta sería un poco mi revisión o nuestra revisión desde Carmiñán, unas pinceladas macroeconómicas. Como ideas de inversión que nos pedía Damián, pues desde el punto de vista de equity, aquí hay casas absolutamente y profesionales, absolutamente de primerísimo nivel, que seguro que tienen ideas mucho más bottom-up. Yo me voy a limitar a decir que seguimos siendo positivos en cuanto al sector tecnológico, tanto en Estados Unidos, en equity, en bolsas, tanto en Estados Unidos como en China. En el mundo emergente seguimos muy positivos tanto en renta fija como en renta variable fundamentalmente en la nueva economía china, como decía, pero también en países como India o como Argentina. Estos dos países tienen algo en común desde nuestro punto de vista y es un sector financiero muy infrapenetrado, muy poco desarrollado y que está creciendo de una manera muy incipiente. Tanto Argentina, por razones obvias, ha estado 15 años con el corralito y las medidas de reforma que está impulsando el presidente Macri nos parece que van en la línea correcta, y en India pues algo parecido con el presidente Modi. Somos muy positivos también en otros países asiáticos como puede ser Taiwán o Filipinas, pero en el mundo emergente, como decía, en equity, China, Argentina, México y Brasil, donde hemos sido grandes apostantes durante estos años, empezamos a tener serias dudas. México, porque el factor Trump a nosotros nos resulta un poco disruptivo y preferimos ser cautos, y Brasil porque tenemos elecciones el año que viene y como todos sabemos, esa incertidumbre política donde parece que vuelve a presentarse además Ignacio Lula da Silva, que podría poner en riesgo todas las medidas que han llevado a cabo el gabinete del primer ministro Temer, pues nos hace ser más cautos desde ese punto de vista, pero seguimos siendo muy positivos en Brasil desde el punto de vista de renta fija. Brasil sigue arrojando la mayor tasa de rentabilidad neta real, más de 5%, más de 500 puntos básicos. Y por último, en Europa, muy positivos con este escenario macroeconómico, sobre todo para aquellas compañías, desde el punto de vista de bolsa, pequeñas y medianas compañías, es decir, compañías domésticas, creemos que son las que más se van a beneficiar de este entorno macroeconómico europeo. Y desde el punto de vista de renta fija, Alemania
creemos que ha sido el gran beneficiario de las compras del Banco Central Europeo y debería, sabéis que desde enero las compras se reducen a la mitad por parte del Banco Central Europeo, creemos que debería de corregir y ahí no solo la rentabilidad del boom debe de repuntar, sino también el empinamiento de la curva y la volatilidad que está en mínimos históricos. Estamos posicionados para ello. Y sin embargo, en la parte periférica estamos apostando a una reducción, a una compresión de las primas de riesgos de todo el universo periférico, incluido Grecia. Creemos que este entorno, el nuevo entorno político, este eje franco-alemán que debe de impulsar el avance de la eurozona, va a hacer que las primas de riesgo que estamos viendo actualmente con respecto a Alemania se compriman. Y hasta aquí, esta sería mi intervención. Luego estaré encantado de contestar sus preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me uno a los agradecimientos de Carmignac y enhorabuena a IEF por este gran evento, ¿no? Y sobre todo por la convocatoria que bueno, ha tenido un éxito, está llena la sala. Así que nada, muchas gracias a IEF por invitar a Invesco. Bueno, yo por hablar un poco de temas de previsiones económicas, yo les he traído una diapositiva en la que quiero plasmar cierto optimismo en cuanto al crecimiento a nivel global, ¿no? Como ha hecho un poco Carmignac, y no por ser positivos porque toca, sino porque es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Y en esta diapositiva lo que se puede observar es un poco los 45 países que cubren la OCDE y bueno, pues el grado de sensibilidad del crecimiento, ¿no? Desde un lento crecimiento, una aceleración o una contracción, ¿no? Y tenemos desde el año 2007, previo a la crisis financiera global, y años transcurridos y expectativas del 2017 y del 2018. Entonces, lo que podemos observar es que desde el 2007 es el primer año en el que vamos a ver que casi el 100% de los países que cubren la OCDE van a tener buenos crecimientos positivos, ¿no? Y esto no sucede desde hace 10 años. Vale. Con lo cual, pues estamos hablando de que para 2017 casi el 70% de las economías van a estar con crecimientos acelerados, con lo cual es algo muy positivo, ¿no? Otro dato interesante es que en los últimos 50 años este crecimiento a nivel global está siendo un crecimiento sincronizado, ¿no? Y esto es un evento que tiene una probabilidad bastante baja, ¿no? Pues en estos últimos 50 años, aparte de esta última década, esto ha sucedió en los años 80, este crecimiento sincronizado, y también antes, y algunos años antes de la crisis financiera, antes de la crisis del petróleo del 73. Con lo cual, pues es un entorno muy positivo, ¿no? Esperamos, ya lo ha comentado también Carmignac, ¿no? Y nosotros tampoco no voy a ir país por país, pero simplemente hablando en términos generalizados, el mundo emergente va a crecer por encima del mundo desarrollado, pero lo importante es que a nivel global, ese crecimiento a nivel global, se espera que tanto para el 2017 como para el 2018 pues el crecimiento sea superior al 3,5, y ese crecimiento sea superior en el 2017 con respecto al 2016, y en el 2018 también expectativas al alza, con lo cual algo muy positivo. Con respecto a las economías desarrolladas, pues hemos visto en este año 2017 upgrades en Japón, en Reino Unido, en la eurozona, y no hemos visto upgrades en la parte de Estados Unidos, pero con crecimientos sólidos por encima del 2%, con lo cual pues parece que que el crecimiento es positivo, y en ese sentido pues parece que va a seguir así, ¿no? Por el lado de la inflación, desde Invesco lo que vemos es que la inflación va a ser una inflación positiva pero modesta, ¿no? Y que es difícil que veamos alcanzar los objetivos del 2% para las principales economías desarrolladas.
a excepción de probablemente de Estados Unidos, que a finales del 2008 pues, alcancemos ese objetivo por encima del 2%. Pero en general, para el mundo desarrollado, pues hasta el año 2019 no creemos que veamos esos objetivos del 2%, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas monetarias, pues vamos a seguir en un mundo de políticas monetarias expansivas, con ciertas divergencias entre algunos bancos centrales desarrollados, y lo que sí que vemos es que pues para el año que viene pues probablemente 2, 3 subidas, 3 quizás sea mucho, pero 2 subidas de tipos de interés por parte de la FED pues sea bastante correcto y no afecte a ese crecimiento del crédito. Ahora, desde el punto de vista de las compras de los famosos QEs, pues esto puede tener un impacto en el crecimiento del crédito. Entonces, de cara a esas reducciones de balance que quieren llevar a cabo de aquí a, empezando en 2018 hasta finales del 2020, el modo de actuación no tiene que ser muy brusco. Entonces, eso podría suponer un impacto a una economía en la que está teniendo una expansión de ciclo, una de las más largas de la historia, que está teniendo buen crecimiento, una inflación modesta y que está creando empleo. Entonces, desde nuestro punto de vista, es muy importante que esas actuaciones del banco, de la FED, no sean muy bruscas y sean de manera pues, paulatina, progresiva en el tiempo. Con lo cual, eso desde el punto de vista de los bancos centrales. Y como dato interesante, que creo que has comentado tú también, Alfonso, es el tema de la expansión de ciclo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? La expansión de ciclo más larga de Estados Unidos fue del año 91 al 2001. Fueron 120 meses de expansión de ciclo. La media, desde la Segunda Guerra Mundial, han sido de media 58 meses. ¿Cómo estamos desde la última expansión de ciclo en el 2009 aquí? Pues llevamos 100 meses de expansión de ciclo. La segunda, ¿cuál fue? Fue en los años 60, duró 106 meses, con lo cual podemos superar esa segunda expansión de ciclo en Estados Unidos. Y ya pasando más a temas de mercado, simplemente comentarles que pues hemos tenido un año 2017 que ha sido excelente, ¿no? Desde el punto de vista del comportamiento de los activos. Si nos vamos desde la bolsa mundial hasta la renta fija global, incluso hasta materias primas como el precio del petróleo o el oro, han tenido rentabilidades muy positivas, ¿no? Y luego, además, a esto se le ha acompañado que la volatilidad ha estado prácticamente en mínimos, con lo cual demasiada complacencia, pero no ha habido grandes sustos. O sea, no hemos tenido grandes caídas de mercado, pérdidas en los distintos mercados, a excepción del petróleo, que llegó a caer un 20%, pero bueno, lo tenemos ahora en terreno positivo, por encima del 5% en el año, con lo cual ha sido un año bastante razonable desde el punto de vista del comportamiento de los mercados. Para el próximo año, pues va a ser difícil, ¿no? Y el año pasado también decíamos que iba a ser difícil en el mundo de la renta fija, pero bueno, es que yo les traigo esta diapositiva en la que se ilustra bastante bien cuál es la situación del mercado de bonos, ¿no? Esto es un gráfico de 20 años en el que lo que pueden observar es un gráfico de la duración del mercado de bonos alemanes y la rentabilidad del mercado, ¿no? Entonces, hace 20 años, en el año 96, pues el mercado de bonos era una inversión muy atractiva desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo, ¿no? Estábamos hablando que teníamos rentabilidades del 7,5% con duraciones de 4 años. La duración es la sensibilidad que tienes a los tipos de interés. Con lo cual, el ratio rentabilidad-riesgo ante una subida de tipos de interés, pues es bastante razonable, ¿no? Porque tienes un colchón de carry que te va ante una subida de tipos de interés te va a contrarrestar esa caída por parte del precio del bono, ante esa subida de tipos de interés. Pero la situación a día de hoy pues es algo totalmente dramático, ¿no? Estamos
en una situación completamente al revés, ¿no? Y es rentabilidades del 0% con mayor duración. O sea, ¿y esto a qué se debe? Esto es, principalmente la consecuencia es pues la actuación de los bancos centrales, ¿no? Con esas compras masivas de deuda, que lo que está haciendo de manera implícita al mercado es invertir, o sea, invertir en el mismo activo, pero asumiendo mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque al final lo que ha sucedido es que los emisores han estado financiándose con vencimientos más largos y los cupones cada vez son más bajos, ¿no? Entonces, al final, pues llegas a una situación en la que el mercado de renta fija, pues los precios están totalmente distorsionados, ¿no? Y con esto no quiero ser tampoco muy pesimista en cuanto al mercado de renta fija. Esto es el mercado de bonos alemán, con lo cual es algo muy... Pero esto ilustra en gran medida lo que está pasando en el mundo de la renta fija. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en Invesco? La renta fija está muy complicada, está muy cara desde el punto de vista de los precios, las rentabilidades escasean desde el punto de vista del carry, con lo cual hay que ser muy selectivos y la gestión activa en un entorno de baja volatilidad, donde las rentabilidades son muy escasas, pues cobra mucha relevancia. Con lo cual, ¿qué están haciendo nuestros gestores de renta fija como idea? Pues principalmente lo que están haciendo es, no me cuesta decirlo, pero realmente el cash es un activo más en un entorno de tipo de interés en la mínima expresión, con lo cual nuestros gestores de renta fija son prudentes, ¿no? Están jugando, apostando, invirtiendo en estrategias muy barbell donde el peso de la liquidez juega mucha relevancia, ¿no? Y entendida liquidez como puro efectivo, bonos por debajo de 18 meses de vencimiento y duración core, bonds, treasuries a 10 años y yields. Y en el último año, pues esa liquidez pasó de medias, estoy hablando del 15% a 20%, ¿no? Y en la parte más de crédito, de alocación de crédito, lo que han estado haciendo es ver, lo decía Damián, nosotros somos una gestora muy bottom-up. Siempre también nos centramos en el top-down, pero sí que somos muy bottom-up y el sesgo de las valoraciones es lo que predomina, ¿no? en nuestros procesos de inversión. Entonces, desde el punto de vista rentabilidad-riesgo, de ese ratio rentabilidad-duración y siempre mirando los fundamentales de las compañías, a día de hoy estamos muy posicionados en la parte de crédito, donde realmente pues a largo plazo vemos que queda algo de valor, teniendo en cuenta que los precios están muy distorsionados. Entonces, y que nos hemos llenado este año en las carteras de liquidez, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos gusta mucho la deuda financiera subordinada de bancos y aseguradoras, nos gusta mucho el high yield de mayor calidad, doble B, con buenos balances, obviamente, y poca deuda. Y luego también nos gusta mucho la deuda de bonos híbridos, que al final son emisiones perpetuas y que estamos apostando por emisiones perpetuas de sectores de telecomunicaciones y energía, que probablemente estos emisores son todos, probablemente no, son emisores investment grade de alta calidad, pero su deuda está cotizando, al final es el grado de prelación que tienen y al final por eso estás cotizando en high yield, ¿no? Pero lo que viene a decir el gestor es que al final esta deuda, estos emisores probablemente vayan a las calls, amorticen esa deuda y refinancien a tipos más bajos, con lo cual van a pagar van a hacer frente a sus obligaciones, ¿no? Con lo cual esto es un poco lo que vemos desde el punto de vista de riesgo de crediticio, de mayor riesgo, ¿no? Y luego la parte más defensiva, lo que están haciendo es invertir en curva en dólares, curva en yields, en otras divisas, cubriendo el riesgo de divisa, que a pesar del coste del swap, pues al final obtienes mucha más rentabilidad que el homólogo AAA o AA en curva en euros, ¿vale? Porque está extremadamente cara. Y esto es un poco lo que están haciendo en renta fija, ¿no? Y la liquidez se utilizaría, ¿en qué momento los gestores de renta fija estarían utilizando esa liquidez? Pues
si viésemos ampliaciones de 100, 150 puntos básicos, ¿no? Y seguirían incrementando ese posicionamiento en donde ellos tienen una alta convicción, ¿no? Y luego por el lado de las bolsas, lo que estamos viendo, aquí les traigo esta diapositiva en lo que, bueno, desde Invesco somos muy positivos en el mercado europeo, ¿vale? ¿Por qué? Al final somos positivos por básicamente 3 factores. Los fundamentales, muy buenos fundamentales. Estamos viendo cómo la economía europea se ha recuperado desde el año finales del 2013 hasta aquí, y el mayor contribuidor al crecimiento de la eurozona ha sido la demanda interna, con lo cual la recuperación viene desde vía interna. Otro punto de vista es el tema de los beneficios empresariales. Desde, creo recordar, 5 o 7 años, las expectativas de beneficios empresariales siempre empezaban al alza y acaban a final de año en terreno negativo o flat, y este año por primera vez vamos a acabar en terrenos de doble dígito, y lo mismo para el año que viene. Y esto a nivel mundial también un poco. Con lo cual, desde el punto de vista de beneficios empresariales, muy positivos. Y luego desde el punto de vista de las valoraciones. Las valoraciones a día de hoy no son, obviamente, con respecto a un año atrás, los descuentos estábamos hablando de 30% de descuento con respecto ahora a un 10%, ¿no? Que lo pueden ver en esta diapositiva. Pero simplemente por comentar el factor que nosotros, el factor más positivo es, y lo podemos ver en esta diapositiva, es el tema de la dispersión, ¿no? La dispersión que vemos en cuanto a sectores, ¿no? Y esa dispersión es mucho más exacerbada en la bolsa europea que en la bolsa americana, ¿no? Lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, es la bolsa europea, y vemos cómo esa dispersión llegó a estar pues en junio del 2016 en máximos. Y principalmente esa dispersión viene por el riesgo político, ¿no? Del que hablaba también Alfonso, que ahora es un factor que ya parece que se está desvaneciendo, ¿no? Y que los riesgos políticos pues cada vez van desapareciendo y benefician a la bolsa europea, ¿no? Con lo cual se generan oportunidades de inversión, ¿no? ¿Y qué oportunidades de inversión vemos aquí? Pues al final lo que nos gusta es apostar por compañías que cotizan con fuertes descuentos con respecto a sus medias históricas, 30-40%, en detrimento de compañías que cotizan con altas primas, ¿no? Ahora bien, esa dispersión de la que hablábamos se produce tanto entre sectores de la bolsa europea como entre compañías del mismo sector, con lo cual son oportunidades que se pueden explotar, ¿no? Y de hecho, pues la compañía más top que tenemos con mayor peso de muchos de nuestros fondos, pues es Novartis y Roche, ¿vale? Ahora bien, sectorialmente hablando, pues eso es muy diferente, ¿no? ¿Y qué es lo que más nos gusta? ¿Qué preferencias tenemos? Pues tenemos mucha preferencia por el sector energético, financieras y telecoms, que es un sector mucho más defensivo, con lo cual que estamos invirtiendo en aquellos sectores que dependen más del ciclo, que dependen más de esa subida de tipos de interés por mayores expectativas de inflación y que se podrían beneficiar de esa subida de tipos de interés, ¿no? Y en detrimento, pues estaríamos invirtiendo en menor medida, siempre en relativo con respecto a nuestros índices de referencia, en aquellas compañías que se comportan como sectores, que son sectores considerados más defensivos y que se comportan de manera más parecida a los bonos, ¿no? Los bond proxy se llaman, ¿no? Y bueno, y estos sectores pues son más sectores de consumo básico, healthcare, compañías con un sesgo pues más defensivo. Y eso es un poco las ideas de las que quería hablar. Muchas gracias. Bueno, bona nit a tothom, buenas noches. Agradecer, por supuesto, a l'IEF, agradecer a Barcelona Centre Financer Europeu, agradecer a la Bolsa de Barcelona y también a EFPA por ayudar a esta magnífica convocatoria, ¿de acuerdo? Vamos a ir un poco al grano. 2018 es el año donde sube la inflación en el mundo, los países desarrollados. Lo podemos ver aquí. En los emergentes no hay movimientos. Podemos ver la inflación en los países emergentes está superando el 4% todos estos años pasados. La previsión es que todos estos años que vienen lo siga haciendo. Ahí no hay cambios. El gran cambio, el año 17, es la subida de inflación en los países desarrollados.
El año pasado, 16, la inflación media era un 0,8, este año un 1,7. Luego la inflación en los países desarrollados ha subido prácticamente un 1%. El efecto de esto en los mercados es demoledor. Punto número 1, vamos a la renta variable. Aquí pueden ver, en este gráfico de aquí, azul, esta es la volatilidad de cada año desde el año 95 hasta este año. Esta volatilidad puede medirse de muchas formas, hay una que me gusta especialmente, pero da todo la misma conclusión, que es cuántos días el mercado cae más de un 1%, ¿de acuerdo? La media de todos estos años es 1 de cada 6 días. Este año que estamos, 1 de cada 22 días, ¿de acuerdo? Con lo cual, el mercado no cae, no hay movimiento. Hay mucha gente que dice, ¿esto es nuevo, novedoso? No, esto ocurrió solo en estos años, el año 95, el año 96 y el año 2005. No es la primera vez que ocurre ni es la última. ¿Esto tiene conclusiones? Sí. Si vemos las rentabilidades de los mercados estos años de volatilidad baja, grandes rentabilidades de los mercados, grandes subidas esos años, volatilidad baja, grandes subidas de mercados, y otra que me gusta más es qué pasó los años siguientes. Ustedes recordarán qué pasó los años, pues aquí, 97, 98, 99, ustedes recordarán qué pasó el año, por ejemplo, 2006 y mediados de 2007, que son grandes subidas. Luego, lo que hemos visto que ha pasado es grandes subidas con baja volatilidad y luego vienen grandes subidas, pero ya con una volatilidad normalizada. Bien, ¿por qué lo ligo con la inflación? Para mí es la causa principal. El año pasado, cuando la inflación era baja, había muchas instituciones, muchísimo cliente institucional, que con inflaciones a cero o muy bajas, renovaba la renta fija, renovaba los depósitos bancarios, etcétera, etcétera. Este año esto ha cambiado radicalmente. Las instituciones no se atreven a renovar depósitos, no se atreven a renovar renta fija. ¿Por qué? Porque ahora hay inflación. Y con lo cual, si lo renuevas, estás perdiendo dinero en términos reales. Y esto genera un flujo. ¿Por qué? ¿Cuál es mi interpretación de esta baja volatilidad? Flujo constante y continuado hacia la renta variable de dinero. Y dinero en una gran parte institucional. Si probablemente esta subida de inflación no hubiera ocurrido, no estaríamos en esta situación. Si vemos las perspectivas, podemos ver no solo es subida de inflación, sino es en los países desarrollados, sino subida para quedarse, para estabilizarse los próximos años, 1,7, 2%, etcétera, etcétera. Y este para mí es el gran cambio de este año. Entonces, esto justifica entrada de flujos a los mercados. Lo que tenemos que preocuparnos es si los mercados están sobrevalorados. Esto es flujo solo. ¿Están sobrevalorados? No. Bueno, dos enfoques muy rápido. Bottom-up y top-down. Bottom-up. Nosotros el bottom-up es valorar cada empresa una a una, va a hacerse una valoración de empresas una a una, y si en un índice hay 35, he puesto dos ejemplos, el IBEX 35 y el Eurostoxx, pues el Eurostoxx se quiere decir, valoramos cada una de las 50 empresas una a una, y como forman parte de un índice, lo agregamos, y entonces encontramos el valor fundamental del índice. ¿Bien? ¿Qué nos sale a día de hoy? Bueno, el IBEX tenemos 10.320, el valor fundamental del IBEX hoy, no a futuro, hoy, nos sale 13.500, luego potencial de subida de un 30%, y el Eurostoxx 50, que está a 3.590, valor fundamental 4.368, potencial de un 21%. Con lo cual, ¿nos preocupa la situación de que entre flujo en los mercados? No, mientras sigan baratos. ¿Bien? Hay otra forma de verlo, que es top-down, de abajo arriba, que les he puesto aquí cuatro mercados. Top-down está hecho lo hemos hecho de la siguiente forma. Hay unas series, de las muchas series económicas que hay y de las muchas series bursátiles que hay series, si cogemos una y una, que son coincidentes en el tiempo. Coincidentes quiere decir que divergen, pero luego convergen. ¿De acuerdo? Son series que a largo plazo van juntas. Si comparamos estas dos series, ¿qué vemos? Bueno, si lo vemos a nivel mundial, la roja es la economía, la azul son las bolsas. Bueno, las bolsas a nivel mundial pueden subir un 5%. Bien, pero la gran diferencia surge cuando lo haces zona por zona. Y en Estados Unidos lo que aparece es que su bolsa, línea azul, ha subido mucho más que su línea roja. Luego, lo que te estaría indicando es sobrevaloración. Bueno, una de dos. O es sobrevaloración de la bolsa americana, o es descuento de la reforma fiscal que precisamente estos días votó el Senado hace pocos días y ahora vuelve al Congreso y que presumiblemente va a subir. ¿Qué pasa si se hace la reforma fiscal en Estados Unidos de bajar el impuesto de sociedades, entre otras cosas, del 35 al 20? Para los que sigan los múltiplos de mercados, los múltiplos caen de golpe. Pueden caer hasta 2 puntos en función de qué se haga. ¿Qué quiere decir? Que el inversor que mire múltiplos va a ver unos múltiplos hasta el día de hoy en la bolsa americana y de repente va a ver, con esto aprobado y cotizado, que los múltiplos bajan. Dicen, ha pasado de estar cara a no estar cara. Con lo cual, ¿qué hubiera sido un desastre?
la bolsa americana había cotizado y anticipado esta reforma fiscal, lo que habría sido un desastre es que esta reforma fiscal no se hubiera hecho. Pero aparte de eso vemos grandes descuentos también de arriba abajo en la zona euro y grandes descuentos en los emergentes. De hecho, emergentes es el que más. Con lo cual, diríamos, todo este escenario de flujos yendo a los mercados no nos preocupa porque las valoraciones aún son atractivas. ¿Bien? Entonces, dicho esto, bueno, Damián nos decía, bueno, dar dos ideas. La primera es small caps, ¿de acuerdo? Pequeñas empresas cotizadas. Y voy a ver el porqué. Primero, aquí podemos ver el crecimiento en el mundo, ¿de acuerdo? El crecimiento en el mundo, hace muchos años que se crece. El año 2012 que el mundo creció al 3,5, 3,3, 3,4, 3,4. Ahora estamos 3,6, 3,7. Hace muchos años que se crece bien. Entonces, es más, como saben ustedes, el PIB mundial está en máximos históricos y con este crecimiento. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el crecimiento normal del mundo? Pues bueno, del año 80 al 2016, un 3,4%. Luego estamos máximos históricos y creciendo por encima de la media histórica. A nadie se le escapa, hay el desglose entre desarrollados y emergentes, que los emergentes han jugado un gran papel. Solo comentar, no lo he puesto aquí, pero que sepamos, hace 10 años las economías emergentes eran el 25% del PIB mundial y hoy son el 40% del PIB mundial. Y más sorprendente aún, hace 10 años los países emergentes tenían el 17% de la deuda mundial y hoy tienen el 16% de la deuda mundial, ¿de acuerdo? Con lo cual a nadie se le escapa que los emergentes está claro que han jugado un gran papel. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que mejor va cuando las economías crecen como están creciendo? Pues de todas las empresas que están ahí, lo que mejor va sin duda es aquellos segmentos que crecen más que el mundo, ¿de acuerdo? O sea, el mundo crece, pero hay segmentos que crecen más. Bien, tanto el año pasado 16 como 17 ha sido quien ha tenido esto en cuenta, ha sacado muy buenas rentabilidades y quien no. ¿Qué sectores subieron fuertemente en todas las bolsas del mundo el año pasado? Los cíclicos, los dependientes del ciclo económico. ¿Qué sectores han subido más este año de una forma descarada? Los cíclicos, los dependientes del ciclo económico. Y los defensivos, hay sectores enteros defensivos que están en negativo el año pasado y este año. Con lo cual, estos años han sido relativamente fáciles porque dices, el mundo está creciendo, esto es favorable para los cíclicos, vamos a invertir en cíclicos. Bien, ahora el tema es, bien, los cíclicos crecen más. Bien, ¿qué más crece más? Crece más la tecnología, se ha comentado aquí, crece más el turismo, hay una serie de segmentos que crecen más. Claro, dice, bueno, escojamos uno. Bien, la tecnología no, porque las valoraciones a nosotros, salvo en algunos sitios en China, nos aparecen un poco ya desmadradas. Ciertos cíclicos, si vemos la diferencia de valoración entre cíclicos y defensivos, hoy en día es espectacular. Los cíclicos han subido mucho, en algún momento los defensivos es decir, esa diferencia que han cogido la tenemos valorada en términos históricos, los defensivos van a recuperarlo, pero el tema es cuándo, en este entorno difícilmente, ¿no? Entonces, bueno, puestos a escoger uno, he escogido small caps. ¿Por qué? La pequeña empresa cotizada crece más que el mundo, ¿de acuerdo? O sea, lo sabemos. Cualquier persona que tenga, y en el IEF lo saben muy bien, la rentabilidad media de las bolsas a largo plazo es un 10%, la rentabilidad media de los small caps cotizados es un 12%, 2 puntos más por año. Estos son series a largo plazo, y son series así porque las empresas pequeñas crecen más. Entonces, ¿por qué si tengo que escoger uno ahora escojo small caps? Bien, ¿por qué? Aunque las small caps son más rentables, ¿qué ocurre? Hay ciclos de 5, 6, 7 años que las small caps son más rentables y las grandes van detrás, pero hay otros ciclos que va al revés. Ciclo de 5 o 7 años, las grandes lo hacen mejor y las pequeñas lo hacen peor. Entonces, hay que ver, siempre intentar ver en qué ciclo estamos, ¿no? Hoy, las circunstancias han sido hasta ahora favorables a small caps y siguen siendo favorables a small caps. ¿Qué les va bien a las small caps? Bien, cuando el crecimiento es bueno, que es lo que está pasando, cuando tenemos costes de capital bajos, el acceso al capital es muy importante. Para una pyme o una pequeña empresa cotizada que pueda acceder al capital como lo puede hacer hoy es relevante. La pendiente de la curva de tipos, el crecimiento de resultados. Entonces, hay una serie de factores muy favorables a small caps. Cierto es que este crecimiento mundial, cuando lo traspasamos al crecimiento de beneficios, aún es más espectacular, porque el crecimiento del PIB nos refleja el crecimiento de las ventas de las empresas. Pero si vamos abajo, vemos que, claro, las empresas hoy además tienen costes controlados, costes laborales controlados, costes de financieros controladísimos, costes de materias primas controlados, lo cual hace que ese crecimiento de las ventas, cuando lo pasas a beneficios,
es una explosión, que es la situación en la que estamos. Bien, entonces, dicho esto, small caps, podemos poner small caps por este motivo, pero quiero añadir otro motivo, ¿de acuerdo? Que son las OPAs. Bien, en los small caps, la pequeña empresa cotizada, con estos tipos de interés tan baratos, están recibiendo OPAs por parte de grandes empresas continuamente. Y no voy a hacer un listado de OPAs que estén ahí. Estos son OPAs de empresas que a nosotros nos han OPA, ¿de acuerdo? Este año, Etam, empresa de lencería francesa, cotizaba 27 euros, han pagado 50, 80% en un año. Etam, curioso, ¿quién ha hecho la OPA? Las 3 familias francesas propietarias. 3 familias propietarias de la empresa. Han comprado las acciones que no tenían. Y es curioso, nos hicieron un intento de hacer una OPA el año 2013, que ya las teníamos en cartera, y ofrecieron 23 euros. Hoy han ofrecido 50. ¿De acuerdo? En aquel momento se rechaza por precio bajo, ahora se acepta. Pero ¿qué pasa en estos años? Etam, el año pasado Telegraph, el periódico, digamos, holandés, pero Norbert, Entre Sangre, FAIBL, USG, todas estas nos las han hecho cuando las teníamos en cartera. Entonces, ¿es que nosotros cuando buscamos small caps buscamos aquellas opables? No. No. Buscamos empresas buenas, con nicho muy bueno, líderes muchas en Europa, otras en el mundo, aunque sean pequeñas cotizadas. 2, buenas gerencias de largo plazo, fundamental. Y 3, la valoración. No buscamos las OPAs, pero ocurren. Y con estos costes financieros tan bajos, esto es un caldo de cultivo que ha dado de rentabilidad y que puede seguir dando rentabilidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, puestos a escoger esto que crece más, aquí está. Ahora bien, estamos haciendo una previsión para todo el año 2018. Yo lo que diría es que cuidado con el año 2018, porque aunque esto es así y las empresas cíclicas de crecimiento previsiblemente van a seguir dando más rentabilidad, en algún momento la decisión clave del año que viene para mí no es si estar invertidos o no en renta variable, es cambiamos de cíclicas a defensivas o no, y cuándo lo hacemos. Esta para mí es la gran decisión estratégica de inversiones del año 18. Luego, la segunda idea, vamos por partes. Claro, la renta fija, cuidado. Vamos a ver, aquí podemos ver Estados Unidos, tenemos la línea azul, es los tipos de interés oficiales, Estados Unidos, la FED, y la línea roja es la regla de Taylor, que la calculamos nosotros, muy fácil el cálculo, y que es una regla que la FED sabemos que sigue mucho, pero que al final saben que la FED tiene 2 objetivos. Uno es IPC, digamos, y el otro es crecimiento, precios y crecimiento. Bien, ¿qué nos dice esto? Nos dice que, por mucho que sí, que van a subir ahora, ¿no?, los tipos de interés nuevamente en Estados Unidos, ¿qué nos dice? Que la regla de Taylor nos dice que Estados Unidos, tal y como está su economía, podría tener los tipos hasta el 4%. Y los tiene donde los tiene. Con lo cual, ¿Estados Unidos los va a subir? Sí, no nos preocupa, los va a seguir subiendo. En la zona euro el ejercicio es más fácil, aquí no hay regla de Taylor. Como el Banco Central Europeo solo tiene como objetivo la inflación, de entrada es la diferencia que va entre el 0 y la inflación, ¿de acuerdo? 1,7, 1,8 en función de los meses. O sea, hay subida en todos. Y entonces, hay una cosa que sí me preocupa, que es la siguiente. No me pregunten por qué, pero se ha instalado el consenso de que los tipos de interés van a subir suavemente y linealmente. Entonces, vámonos no a los tipos cortos, sino a los largos. Y entonces dices, ¿por qué están tan bajos los largos? ¿No? El bono o sea, ¿quién va a comprar un bono alemán de 10 años al 0,4% con una inflación del 1,7? Nadie, ¿no? Diríamos. Nadie si los que compráramos fuéramos todos inversores. Pero entonces, ¿quién más hay comprador? Uno se ha comentado aquí, los bancos centrales. Ellos compran deuda pública, no para ganar dinero con la deuda pública, sino para estabilizar, es la política que llaman de forward guiding, es decir, aunque la economía se recupere, sigue manteniendo los tipos bajos para ayudar a la subida, ¿no?, para apalancarla más. Y estos, todo el mundo habla de ellos porque, claro, ya se sabe que van a acabar estas políticas. Y nos podemos equivocar 3 meses más arriba, pero para mí la noticia no está aquí. Para mí la gran noticia, lo que realmente puede cambiar el año que viene, es el segundo bloque de inversores que compran masivamente renta fija sin ánimo de ganar dinero en ella. ¿Y quiénes son? Masivamente. Y además llevan años haciéndolo. Los países emergentes. Los países emergentes, que los podemos catalogar de 2 fases. Uno, el exportador de materias primas y el otro no, el exportador de bienes o servicios. Los dos, todos son exportadores. ¿Qué ha estado preocupando todos estos años recurrentemente a los países emergentes? Que su divisa no se aprecie. La subida de su divisa es lo más importante de cara a frenar el crecimiento de los emergentes. ¿Qué han estado haciendo masivamente los países emergentes? Vendiendo su divisa. Claro, si vendes tu divisa,
para que no suba, que este es el objetivo, recibes dólares o euros o lo que sea la contraparte, no le han dado a la máquina de hacer billetes, han hecho lo que se llama esterilización. Es decir, esta venta que han hecho, han emitido bonos en su divisa local, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es otro tema. Pero al haber vendido su divisa y recibir dólares o recibir euros, ¿qué hacen con esos dólares o con esos euros? Primero, miren las políticas de inversión de los bancos centrales y lo van a ver enseguida. Automáticamente compran bonos americanos, compran bonos alemanes, compran bonos centrales del máximo rating. ¿El objetivo es ganar dinero con los bonos? No. El objetivo es que su divisa no se aprecie y que su economía siga funcionando. Entonces, ¿qué ocurre? Los primeros sabemos que son unos compradores que distorsionan el mercado que van a ir acabando. Bien, pero ¿y estos? Estos no hay ninguna indicación. Y estos son el kit, porque los demás son previsibles, pero estos no. ¿Y qué me preocupa de estos? Miren ustedes sus balances y van a ver que de tanto hacer estas políticas para que sus divisas no suban, sus balances han aumentado de forma peligrosa la exposición a divisa extranjera. Imagínense como si fueran ustedes persona física, ¿no? Si todos invertimos un 20% en dólares, estamos disminuyendo nuestro riesgo, no aumentándolo. Pero si todos invertimos, ahorradores en euros, el 100% en dólares, estamos aumentando nuestro riesgo, porque no es nuestra divisa de ahorro. Entonces, ¿cuál es el problema? Miren los balances de estos bancos. Verán que se han cargado tanto de divisas externas que a lo mejor dejan de hacer esto que han estado haciendo estos años. Quiere decir que masivamente pueden empezar a vender bonos, ¿de acuerdo? Esto es lo que podría hacer que los tipos largos suban mucho más deprisa de lo que nadie está ahí. Por eso, nosotros evitar renta fija. Yo sé que hay muchas clases de renta fija, pero como concepto, si los tipos largos suben, todas las clases de renta fija van a sufrir, todas, y todos los bond proxies van a sufrir. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Dices, bueno, vamos a la parte de bolsas, ¿no? Vamos a la parte de bolsas. Están subiendo los tipos, porque este año han subido respecto al año pasado, miren la curva de tipos alemana hoy y en diciembre, pero están subiendo las bolsas. Entonces la gente dice, no lo entiendo. Me enseñaron en el IEF que si subían los tipos las bolsas bajaban y al revés, ¿no? Y dice, y ahora sube todo. Bien, a ver, aquí les doy un gráfico, este es el único que no es nuestro, ya lo pongo abajo, es de Barclays, que es datos de tipos de interés de largo plazo y múltiplos del año 1880 hasta ahora. ¿Y qué pueden ver? Que lo que está pasando ahora es lo normal. ¿Qué es? Si ahora no estamos los tipos, aunque suban, no se puede definir como subida de tipos. Lo que estamos es en normalización. Estos son los tipos largos. Si los tipos largos pasan de bajos a normales, normalizar los tipos con las tasas de inflación, los múltiplos bursátiles suben, no bajan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es raro que en Estados Unidos suban tipos y bolsas? No. ¿Es raro que en Europa este año suban los tipos y bolsas? No, es lo normal. Llega un momento cuando los tipos largos ya tienen ya están normalizados, si siguen subiendo, ahí sí que caen las bolsas. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahora estamos aquí, con lo cual estamos en un momento que no me preocupa. ¿Qué nos preocupa? Muchísimo la renta fija. ¿Qué no nos preocupa nada la renta variable? Cuidado, dicho esto, ¿qué se puede hacer con la renta fija? Y esta es la segunda idea, ¿no? Retorno absoluto. Nosotros en retorno absoluto ya invertimos una parte, para nosotros es una asset class, hay que estar invertido siempre, pero en este contexto de mercado estamos utilizando el retorno absoluto como sustituto de la renta fija, hasta que la renta fija se normalice en 2-3 años o cuando sea. Entonces, yo retorno absoluto, esto sí que no, es imposible explicarlo, pero solo comentar dos cosas. Si ustedes buscan fondos de retorno absoluto, primero, miren el histórico, tienen que haber dado buenas rentabilidades y además a ver cómo lo han hecho en los años malos, porque eso es lo que es retorno absoluto, proteger el capital en años malos y obtener rentabilidad. Pero dos, en retorno absoluto hay que entrar en la cocina más que en otros activos. Por ejemplo, si el retorno absoluto, miren en qué invierte el subyacente, si el subyacente del retorno absoluto es de renta fija, con este panorama para la renta fija yo me lo pensaría. Si el subyacente del retorno absoluto es renta variable, con este panorama para la renta variable, creo que estos años que vienen, este año, 1 o 2 años, los retornos absolutos con subyacentes de renta variable están en ventaja contra los otros, ¿de acuerdo? Y luego, lo más importante, más que los resultados que son fáciles, eso sí que no tengo tiempo de explicarlo, es la cocina. Cuando busquen o miren un fondo de retorno absoluto de todas las casas, todos tenemos, por favor, miren el cómo se hace. Es una cocina tan distinta, en retorno absoluto solo cuadra el objetivo. En años muy malos de mercado, no perder dinero, perder muy poco.
y luego obtener una rentabilidad que quiebre la relación rentabilidad-riesgo de largo plazo de los mercados. Pero hay que entrar en el cómo, ¿de acuerdo? Yo, sin entrar en detalles, aquí hay nuestro cómo es explotar las ineficiencias de mercado de comportamiento humano. Pero hay 1000 cómos. Lo único que les quiero decir es, por favor, en cada casa, cada uno tiene su cómo, pregunten el cómo, ¿de acuerdo? Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y por invitar a TREA. Vale. Yo antes de nada, antes de empezar, breve introducción de cómo hemos estructurado la presentación, porque es la filosofía de gestión de TREA y es la que llevamos aplicando desde hace bastantes años. Nosotros, a la hora de gestionar, lo primero que miramos es la macroeconomía. Hacemos un análisis de arriba abajo, lo que llaman top-down, porque sí somos de la opinión de que la macroeconomía se acaba filtrando indefectiblemente a lo que es cuenta de resultados y balance de las empresas, ¿no? Esa es un poco nuestra visión. Como decía un colega de profesión, que me repito mucho, pero es una frase muy buena, yo para salir a la calle tendré que saber si estamos en enero o en julio, para saber si tengo que salir abrigado o puedo salir en bermudas, ¿no? Pues eso es lo que, bajo nuestro punto de vista, tener una visión macroeconómica lo más clara posible, pues nos ayuda bastante a la hora de realizar las inversiones. Una vez que tenemos esa visión macro, pues detectamos qué sectores o valores lo pueden hacer mejor en función de esa coyuntura y qué sectores o valores habría que evitar, ¿no? En principio. Y por último sí que hacemos un análisis de abajo arriba, ¿no? Ver, sectorialmente nos gusta en un momento determinado un sector, pues ahí sí que ver qué compañía dentro de ese sector lo puede hacer mejor. Y lo que hacemos es un análisis cuantitativo, un análisis de balance, cuentas de resultados, proyecciones, etcétera, pero también cualitativo. Yo creo que es fundamental, esto sí se puede hacer en la parte de renta variable española, conocer a los equipos que gestionan cada compañía. Nosotros nos hemos encontrado a lo largo de todos estos años de gestión compañías que salían numéricamente fenomenal, pero después de conocer al equipo gestor hemos salido corriendo. O sea, yo sí creo que eso es fundamental para un gestor, ¿no? La parte cualitativa. Y comenzando con la primera parte, lo que decíamos, la parte macro, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en España? Lo que estamos viendo en España es, desde hace unos trimestres, no sé si se ve bien, es la línea gris es un PIB que está creciendo a niveles de precrisis, de los años antes de la crisis, muy impulsado por el consumo familiar, que también está creciendo a ritmos de niveles precrisis, y lo que estamos viendo también es una tasa de paro que está bajando pues, a niveles del 17%. Yo sé que es un poco obsceno ponernos a hablar de recuperación económica en España con una tasa de paro del 17%, pero sí es verdad que, y hablaba antes el señor Atune de ello, la economía española, diciéndolo muy a lo bruto, ahora mismo es capaz de crecer a los mismos ritmos que antes, con mucha menos gente trabajando. Somos más competitivos, somos más productivos, exportamos más. Ahora mismo las exportaciones son un 21% del peso dentro del PIB, ¿no? Eso yo creo que es una parte importante. La segunda parte es la producción industrial. Es este gráfico que ponemos aquí, que después de hacer esta W, año 2008, año 2012, pues vuelve también a crecer a niveles muy cercanos a los años de precrisis, ¿no? Por lo tanto, primer mensaje que me gustaría dar en esta diapositiva: el caladero de inversión dentro de empresas españolas lo podemos encontrar, de hecho ya se está produciendo, en empresas de perfil industrial y en empresas de perfil consumo, ¿no? Que es lo que está tirando más fuerte, insisto, desde hace ya un tiempo. Y este gráfico de aquí también me parece bastante interesante. Aquí lo que ponemos es la evolución del IBEX, que es la línea roja, comparado con el índice de confianza económica que elabora la Unión Europea. El índice de confianza económica lo que hace es coger los datos, la confianza, las encuestas de productores y consumidores. Y lo que vemos ahí es que se ha abierto un gap, se ha abierto un hueco bastante importante, había una correlación bastante importante estos años atrás, pero ahí se ha abierto un diferencial muy, muy interesante, ¿no? Esto, si lo extrapolamos también al PIB español, la coincidencia es 1 a 1. ¿Qué es lo que pasa? Pues como decimos nosotros siempre, el índice español es un índice engañoso, mentiroso, si lo queremos llamar así, porque al final el 35% de las empresas del IBEX 35, como sabéis, es el sector bancario, un 18% es el sector eléctrico, y el índice español, junto con el italiano, es uno de los índices más bancarizados del mundo. Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, el IBEX 35 no representa la economía real española, no representa el tejido industrial en España. Segundo mensaje que nos gustaría dar en esta diapositiva, que le he dicho Jaume: hay vida más allá del IBEX 35. Este año el IBEX ha subido un 9%,
pero el IBEX Small Cap ha subido un 29%. Yo creo que el IBEX Small Cap, en menor medida, pero también el Medium Cap, yo creo que recogen, es una visión más fidedigna de lo que es la economía y el tejido empresarial español, ¿no? Y eso se ha notado en los beneficios empresariales y en las cotizaciones de las empresas. Segundo punto importante, o segunda diapositiva, si lo que queremos es tratar de inferir qué es lo que va a hacer la bolsa española, no nos podemos limitar a hacer una proyección de lo que va a hacer la economía española. Las empresas españolas, las ventas geográficas del IBEX 35, 2/3 partes se hacen fuera de España. Es lo que hablaba también el señor Antúnez de la internacionalización de las empresas españolas, ¿no?, que se ha producido. Esto es en el 2017. Si cogemos el año 2005, esto era totalmente al revés. 2/3 era España, 1/3 era fuera de España. Por lo tanto, otro punto es no mirar solo lo que es la evolución española, de la economía española. En el caso de las small cap, digamos que las ventas están mucho más concentradas en lo que es Iberia y en lo que es Unión Europea. Es otra de las razones por las que creemos que ahí han ido también las empresas pequeñas en España. Y por último, el PSI, pues nosotros también podemos invertir, de hecho lo hacemos una parte en Portugal, que esto sí que es invertir puramente en lo que es la evolución de la economía portuguesa, ¿no? Ahí sí creemos que se pueden dar y se dan oportunidades buenas, ¿no? Hay estabilidad política, hay un crecimiento sostenible dentro de lo que es la economía portuguesa y hay un outlook positivo sobre la deuda portuguesa, ¿no? Un poco en línea con lo que han comentado mis compañeros, ¿no? O sea, lo que estamos asistiendo ahora mismo es un crecimiento anormal, sincronizado en diferentes áreas geográficas, pero creo que merece la pena pararse en emergentes, sobre todo en Latinoamérica. Lo que estamos viendo es un crecimiento que empieza a repuntar. Lo digo sobre todo por el peso que tiene Latinoamérica dentro de lo que es el índice español, ¿no? Después de varios años de comportamiento errático, de un crecimiento errático, Latinoamérica empieza a despuntar. Sí que hay incertidumbres, el año que viene hay elecciones en México, Colombia, Brasil, va a haber incertidumbres, pero bueno, para eso está también la gestión activa. Y por último, tratar de inferir si ese crecimiento económico es sostenible en el tiempo, ¿no? Lo que vemos es que el IFO de confianza global ha despuntado hacia arriba, hay confianza y eso es un indicador, un adelantado de lo que va a hacer el PIB a nivel global. Y creemos que este crecimiento global que se espera es bastante sostenible en el tiempo. Bueno, todo esto está muy bien, pero ahora la pregunta es, ¿y qué narices estáis haciendo vosotros en los fondos, ¿no? ¿Qué estáis metiendo en las carteras? Que yo creo es lo más interesante. Número 1, de bancos. Lo que, intuitivamente sabemos, ¿no?, que con unos tipos al alza, y aquí lo que ponemos es la rentabilidad del Bund alemán, que es la línea gris, los bancos también han empezado a repuntar. Hay una correlación, como no podía ser de otra manera, casi 1 a 1. Esto se lleva produciendo desde mitad del año pasado, ¿no? Yo coincido plenamente con todo lo que han comentado mis compañeros. Vemos estos tipos más al alza, vemos la curva, sobre todo a largo, que es lo que estamos poniendo aquí, empinándose más, porque la situación también macro en Europa, yo creo que a medio y largo plazo lo que va a provocar es una subida de los tipos de interés de referencia, aunque el mercado ya lo está empezando a descontar, ¿no? Nosotros, el sector financiero español, lo vemos bien, sobre todo lo que es banca doméstica. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que al final solo un 10% de los préstamos que están metidos en las tripas de los bancos españoles es a tipo fijo, el resto es tipo variable, que esto contrasta mucho con el resto de Banca Europea, donde el 80-90% de los préstamos que están metidos en los balances de la banca europea son a tipo fijo, ¿no? Dicho de otra manera, la banca española, entre otras cosas, se ha llevado muchos más bofetones que el resto de la banca europea estos años atrás, entre otras razones por eso, por un tema de tipos. Ahora, bajo nuestro punto de vista, que nos toca disfrutar un poco del momento es a nosotros, ¿no? O sea, se dan situaciones de banca doméstica, que por cada 1% que suben los tipos, sus beneficios incrementan un 45% en algún caso, un 40% en otro caso, ¿no? Esa sería la primera manera de invertir a la recuperación económica en España. Hay que tener en cuenta también que lo que es la banca europea, esto yo creo es bastante llamativo, desde que comenzó la crisis ha caído un 70% en cotización, y los beneficios por acción de la banca europea casualmente también ha caído un 70%. O sea, al final, y esto se ve en todos los sectores del Eurostoxx 600, hay una correlación en el largo plazo entre beneficios por acción y comportamiento bursátil de todos los sectores. Se acaba ajustando.
Y por último, ¿dónde vemos también valor? Aparte de la banca, sobre todo lo que hemos insistido, banca doméstica española y algún banco portugués, por cierto. Lo vemos en el sector industrial que comentábamos antes. O sea, el sector industrial en España ha corrido muchísimo, ha recuperado muy fuerte, la capacidad utilizada también ha subido muchísimo, y aquí lo que más ha corrido en lo que es el índice Small Cap ha sido, que lo decía Jaume antes, los valores muy cíclicos. O sea, las papeleras, por ejemplo, en España han volado. Europac, que es una cartonera, ha subido un 125% este año, ENCE ha subido un 125% este año, Iberpapel ha subido un 30% este año, Miquel y Costas ha subido un 50% este año. O sea, ha habido cosas que ya llevan trimestres recogiendo en cuenta de resultados esa mejora económica y también lo han recogido en cotización. Las financieras, ¿dónde las encontramos? Obviamente, sobre todo en lo que es el IBEX 35, que es la línea o la barra negra. La parte industrial y de bienes de consumo, ¿dónde la encontramos más? Fuera del IBEX. Por eso el mensaje que lanzábamos al principio de, bueno, hay vida fuera del IBEX 35, hay mucha vida y creemos que hay que aprovecharlo. ¿Quedan oportunidades de inversión fuera del IBEX, empresas industriales, empresas de consumo? Sí quedan. Yo ahí coincido con Jaume, que hay empresas y el pedazo de equipo de análisis que tenemos en TREA, que nos da bastantes ideas. Coincido que hay valores que se han quedado muy rezagados, que cotizan con muchísimo descuento, no solo sobre sus ratios históricos, sino sobre todo sobre sus comparables en el sector. Y bueno, algunas ideas que se nos ocurren, pero podemos discutirlas más después, son tipo Talgo, tipo Acerinox, tipo Tubacex, tipo FDC. Creo que son compañías que se han quedado muy rezagadas y que bueno, lo pueden hacer bien de cara al año que viene. Nosotros lo que hemos hecho este año ha sido estar muy invertidos en la parte bancaria y en la parte papelera, pero quizás en esta última parte le vemos mucho menos recorrido, ¿no? Aquí sí que le hemos sacado bastante rentabilidad, pero los ratios están ya bastante más ajustados. Y sobre todo, como decían antes los compañeros, la volatilidad ha bajado muchísimo en los mercados. En España, por temas que todos conocemos, sí que ha habido momentos de alta volatilidad, ser muy activos en la gestión. Yo creo que, sobre todo en el sector bancario, yo creo que es un sector bastante nervioso, con una beta muy elevada, y lo que te exige es estar muy, muy encima por todas las situaciones que se dan, ¿no? Tanto macroeconómicas como políticas. Y eso es un poco lo que estamos viendo. Abierto a contestar todas las preguntas que quieran. Yo creo que hemos tenido exposiciones de primer nivel, muy interesantes, todas ellas. Si me permiten, hemos dado tanta información. Yo lo que les pedí es una perspectiva macroeconómica genérica a largo plazo, como veía en 2018. Segundo, qué oportunidades de inversión específicas podíamos aprovechar. Si me permiten, les hago un resumen muy rápido de lo que han dicho cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Porque nos quede esa visión. Carmiñac, si me equivoco en cualquiera de vosotros, por favor, pues me corregís automáticamente. Renta variable europea, small caps, renta variable emergente, China, sectores de la nueva economía, India más Argentina, sector financiero especialmente, Taiwán y Filipinas. Infraponderar, México y Brasil en renta variable. En renta fija, el incremento de tipos del boom y la bajada de prima de riesgo, que ya lo estáis aprovechando con el spread directamente, con lo cual menor riesgo de mercado, de evolución de tipos y sí de spread. Y empinamiento de la curva de tipos y aumento de volatilidad, que también lo estáis aprovechando ya en este momento vía swaptions. Invesco, renta variable Europa, dispersión sectorial, claramente, aprovechar energía, financieras, telecoms y defensivas, cuidado, porque aún no veis, consumo básico y healthcare. Y en renta fija, estrategia barbell, es decir, corto plazo cash, largo plazo deuda subordinada, high yield W, bonos híbridos perpetuos, etc. GVC, Jaume, en renta variable las valoraciones aún las veis perfectamente positivas. Small caps, cíclicos en este momento, pero posiblemente, estaréis muy atentos a un posible switch durante el año 2018 a defensivas. Que creéis que puede haber quizás un pico de volatilidad, igual que estamos en mínimos, puede suceder a lo largo del año que viene. Yo creo que eso también ha sido algo bastante genérico por los niveles en los que estamos. Evitar renta fija, por riesgo beta, claramente, y retorno absoluto. Ahí sí que, en vuestro caso, retorno absoluto sobre renta variable y siempre pues, utilizando vuestra técnica de behavioral finance, ¿no? Que ahora está muy de moda, pero vosotros ya lleváis 10 años utilizándola. Y entre Asset Management, Alfonso, renta variable Iberia,
Portugal veis que aún tiene recorrido y tiene valoración claramente, y en España mid caps y small caps con muchas posibilidades. Latinoamérica puede permitir un poco de beta también en las empresas más expuestas del IBEX 35, banca doméstica con cuidado y con gestión activa, y sector industrial. Y en renta fija también veis subida de tipos largo. Perdonad este pequeño resumen, pero yo creo que era importante para que nos quede a todos claro las ideas de inversión que se han comprometido todos y cada uno de ellos y que creo que han cumplido más que de sobras. No quiero hacer más preguntas porque quiero pasaros la palabra, dado que somos tantos y que seguro que hay interés y hay preguntas interesantes. Por tanto, ¿preguntas? La primera siempre cuesta, allí, una pregunta. Espera, que te traen el micro, ahí está. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel. Me gustaría preguntaros, en este caso, como estáis comentando que todo lo que es relativo a la renta fija de los países, es decir, los bonos, está siendo comprado por el BCE y por otros inversores a los que no les importa si esto genera o no beneficio, quiere decir que hay una huida de dinero hacia la bolsa, es decir, bueno, hacia la renta variable. En el momento en el que el BCE deje de invertir dinero y sabiendo que los países en general están manteniendo el gasto que tienen, es decir, no están prácticamente reduciendo el gasto, van a seguir endeudándose, con lo cual van a seguir necesitando emitir bonos. ¿Qué pasará cuando necesiten ir al mercado de bonos y no esté el BCE para comprar y posiblemente los emergentes no estén tampoco para comprarles a ellos? ¿Tendremos una huida de la renta variable a la renta fija otra vez? Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. ¿Quieres contestar? Nosotros creemos que... Perdón. Nosotros estamos apostando por ese repunte precisamente de los tipos. Creemos que además se puede realizar de una forma, puede llevarse a cabo, aunque no es el objetivo de los bancos centrales, podría producirse de una forma más brusca de lo deseado. Y efectivamente uno de los impactos fuertes es cómo de sostenible va a ser el nivel de endeudamiento actual de determinados países. Eso es una de las incógnitas que tendremos que valorar. Evidentemente no es así en todas las economías. En general sí que hay países que siguen con un alto nivel de endeudamiento, en Europa, como sabemos, pero hay otros países como Alemania o Países Bajos que sí que han ido reduciendo ese endeudamiento. Pero efectivamente ese es uno de los grandes desafíos que tiene por delante este cambio de régimen de política monetaria, es decir, cómo de sostenible va a ser este nivel de endeudamiento cuando los tipos comiencen a normalizarse. Eso me temo que hay muchas casas y hay mucho, yo diría que incluso consenso en que, o confianza o complacencia, como ha dicho Jaime antes, en que los bancos centrales lo van a hacer de manera muy pausada y va a dar tiempo a adaptarse. Nosotros creemos que hay un riesgo asimétrico importante de que eso no se haga de manera suave, sino que se produzca de manera brusca y entonces ver una corrección fuerte. Evidentemente, si hay una corrección fuerte de tipos, sí podríamos ver un escenario tipo 87 con una corrección fuerte de valoración de la renta fija, seguida a continuación de lo que comentabas de unos flujos de equity hacia renta fija. Pero esto es una incógnita. Esto es un experimento, digamos, que se le ocurrió al señor Bernanke y que es territorio totalmente inexplorado y bueno, pues es una de las incógnitas que tenemos. Gracias, Jaime. Alfonso, Jaime, ¿quieres decir algo? No, bueno, sí. Simplemente añadiría que eso es uno de los riesgos a contemplar, ¿no? Y ese, pues dado que esa expansión del ciclo de la economía americana pues está siendo pues una de las más largas y que el crecimiento del crédito no es ni mucho menos los niveles de precrisis, pues al final ese endurecimiento de las condiciones crediticias y esas reducciones de compras esa reducción de los balances por parte de la FED en casi la mitad de aquí al 2020, pues con un crecimiento bueno, una inflación bastante modesta, creación de empleo, pues está muy correlacionada esa circulación de la oferta, esa oferta monetaria con el crecimiento del crédito, con lo cual puedes entrar en una posible recesión
incluso una desaceleración muy fuerte de la economía, con lo cual, pues sí, es un riesgo que hay que contemplar, y tanto en la FED como en el Banco Central Europeo también. Jaume. Sí, este es un punto muy, muy importante, y yo le diría lo siguiente. Aquí esto se nota mucho la diferencia entre cómo emiten hoy los países y las empresas, ¿de acuerdo? Si ya sabemos todos que los tipos van a subir, lo razonable hoy sería emitir deuda a muchos años, y las empresas lo están haciendo. Las empresas masivamente, que son conocedoras de esta situación, están emitiendo deuda a 8, 9, 10 años, se están aprovechando de poder emitir deuda a largo plazo a un coste muy bajo, desde luego un coste mucho más bajo que el coste que obtienen, o sea, que el retorno que obtienen de sus activos, con lo cual para las empresas es fantástico. Se aseguran un coste de financiación bajo y una rentabilidad muy, muy superior de sus activos. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué los gobiernos no hacen lo mismo? Los gobiernos, si estuvieran gestionados con un criterio empresarial, probablemente estarían emitiendo a 30 años, a 50 años, y estarían haciendo estas emisiones. Está claro que mayoritariamente no es así. No sé si están emitiendo, la media son 6, 7 años, ¿no? La media. Con lo cual, porque entonces, ¿cuál es la única esperanza? O sea, ¿es problemático para las empresas? No, porque las empresas, muchas empresas, cuando vean subir los tipos, van a estar encantadas porque habrán hecho los deberes, ¿de acuerdo? Y lo estamos viendo masivamente. Y aparte, se sorprenden las propias empresas, hablamos mucho con directivo de ellas, y se sorprenden de cómo el mercado les puede estar comprando estos tipos, ¿de acuerdo? Los primeros sorprendidos son ellos. Claro, si los gobiernos no cambian la actitud y siguen haciendo esto, emitir más a corto que a largo, se van a encontrar efectivamente con una subida de tipos. Entonces, ¿cuál es la única defensa que puede tener el gobierno? Pues que cuando esto ocurra, la economía haya mejorado tanto, que sus ingresos fiscales hayan mejorado tanto y les permita financiar la deuda. Es su única escapatoria. Pero, sin duda alguna, dentro de unos años, cuando vamos a ver a 5 años vista o a X años vista, habrá alguien podrá hacer una tesis de qué hicieron las empresas en este contexto y qué han hecho los gobiernos, y se pueden sacar muchas conclusiones. ¿De acuerdo? Gracias. Y Alfonso, si quieres añadir. Perdón, es un poco lo que dice Jaume. O sea, al final, esto lo hemos visto ambas casos aquí particulares en España, sectorialmente, me refiero al eléctrico. El eléctrico, en un entorno de subida de tipo, siempre lo suele hacer mal. O sea, es un poco, se mueve al contrario que el sector bancario, ¿no? Empresas muy endeudadas, empresas que han actuado como de una manera defensiva, sobre todo para el inversor de renta fija, donde no tenía rentabilidad en la renta fija, se ha ido muchos de ellos a la parte de sector eléctrico para sacar, bueno, la rentabilidad vía dividendo. Y es un poco lo que nos dice también el equipo de análisis Entreas. Es decir, aquí muchas veces están castigando a empresas del sector eléctrico creyendo, bueno, que tiene gran parte de su deuda a tipo variable, cuando en realidad es lo contrario. O sea, aquí hay empresas dentro del sector eléctrico que tienen hasta el 80% de su deuda a tipo fijo. Entonces ahí sí que se dan oportunidades, ¿no? Visto desde un punto de vista del equity, se dan oportunidades ahí. Perfecto. ¿Otras preguntas? Seguro que hay más, ¿eh? Sé que están esperando la copa de vino, pero ¿alguna pregunta más? Buenas tardes. Primero quería agradecer el esfuerzo de síntesis de los ponentes. Y después, quería saber la opinión al respecto de cada una de las gestoras respecto a la renta variable de Japón, y en caso de que recomienden invertir en esta economía, si cubrirían el yen. Sí, Alfonso. Nosotros en Carmiñac tenemos una visión neutral, voy a decir, en Japón, en bolsa y en renta fija, que significan tener exposición cero a Japón. Y sí que es cierto que hemos tenido, al inicio del ciclo, sí que hemos tenido equity bancos, acciones de bancos japoneses que están muy ligados al ciclo. Los bancos japoneses, como sabéis, financian en gran medida el crecimiento, sobre todo de toda esa zona asiática, y en un escenario de ciclo como el que hemos vivido recientemente, pues tenía sentido tener estas acciones, pero ya nosotros en Carmiñac, que también tenemos un poco reputación de guardar las ovejas cuando empiezan las primeras gotas de agua, ya nos hemos salido de esos activos de más riesgo. Actualmente tenemos una exposición cero a Japón, tanto en renta fija, evidentemente, como en equity. Y en divisa estamos ligeramente cortos de Japón. Sí, bueno, nosotros en Japón lo que vemos es también
esa cierta dispersión, ¿no?, entre sectores y al final somos una gestora, o sea, pues el centrarse más en la gestión de beta, pues creo que Japón no tendría mucho sentido, pero si hay una gestión activa, sí que tiene mucho sentido. Y el tema bueno, al final Banco de Japón ha sido el banco que más el quantitative easing del que estábamos hablando, de compras de deuda, bueno, pues el Banco de Japón es uno de los bancos que mayor expansión monetaria ha hecho, pero ya no solo de deuda, es que también te está comprando la bolsa, con lo cual los precios están muy distorsionados en muchos sectores. Entonces, aquí la gestión activa cobra muchísimo valor. Entonces, en ese sentido, pues sí que existen oportunidades y la divisa es una divisa también muy intervenida, con lo cual, desde nuestro punto de vista, el jugar Japón o sea, invertir en Japón en yenes tiene cierto riesgo. Sí. No, nosotros invertimos muchísimo en Japón, tenemos muchas empresas, entonces yo destacaría dos cosas. En Japón, primero, hay empresas que en el resto del mundo no están. O sea, quien quiera buscar una FANUC, número 1 de robótica, está en Japón. O sea, no hay parangón en el mundo. Quien quiera buscar una NAIDE, que está en Japón, número 1 del mundo. O sea, hay empresas, o sea, nosotros buscamos la empresa donde esté la buena. Y Japón tiene una serie de empresas únicas. Segundo, si vamos más a top-down, lo que diría es, claro, Japón hasta mitad de septiembre, aunque lleva años haciéndolo bien, hasta mitad de septiembre no lo quería nadie, ahora ha subido fuertemente y se ha situado en máximos de 26 años, pero por debajo de sus máximos históricos del año 89. Entonces, yo que diría que en Japón fue muy importante la reelección de Abe. ¿Por qué? Porque lo que es muy importante en Japón es la creación de inflación. Y más que Abe en sí, lo realmente importante es el gobernador del Banco Central japonés, que ha tenido una política muy clara para ser proinflacionista. El gran problema de Japón es histórico. Las familias son las que más dinero tienen. Las familias están muy capitalizadas, las empresas están muy capitalizadas, el gobierno está muy endeudado. Uno de los motivos por lo cual las familias están tan capitalizadas es porque si tú te acostumbras a un entorno deflacionista, 20 años deflacionista, y sabes que lo que tú vas a comprar al cabo de 6 meses estará más barato, lo que hace es bajar el consumo. Y las pautas de consumo de Japón y Estados Unidos, que eran absolutamente convergentes hasta finales de los 80, cuando Japón estalló, a partir de ahí se divergieron. Estados Unidos continuó con un consumo alto y Japón no. Entonces, ¿qué es lo que está en juego en Japón? Si persiste la política del Banco Central de Japón y consiguen generar inflación, que es lo que parece que están consiguiendo, Japón es un sitio único en el mundo porque esto que está ocurriendo en Japón no hay otro sitio en el mundo que podamos recoger este efecto. Y con lo cual creemos que este efecto es muy positivo. Nosotros, aparte de estas empresas que les he comentado, que son únicas a nivel mundial, hay muchas empresas domésticas. Invertimos mucho en empresas domésticas del país porque si hay esta enorme recuperación del consumo son las que más lo van a tener. Con lo cual, pese a que ha subido mucho, nosotros no hemos vendido ni una acción. ¿De acuerdo? No, grandes empresas. FANUC, NAIDE, que esos son gigantes. FANUC es el número 1 de robótica del mundo hoy hace 40 años. O sea, estamos hablando de empresas gigantes. Luego, domésticas, están las Takashimaya, lo que son el retail, Fast Retailing, que ahora acá, por cierto, acaba de abrir una tienda aquí, Uniqlo, lo llaman el Zara japonés. O sea, hay muchas buenas empresas en Japón, pero más apalancadas al consumo, ¿de acuerdo? Porque las otras, estas a nivel mundial, las Komatsu, las Toyota, estas ya son conocidas. Hay muchas de estas muy domésticas, excelentes, y que o vas a Japón a buscarlo o este efecto no lo tienes. Y no cubriríamos divisa. ¿Vale? ¿Alfonso? No, ahí no. Perfecto. Permítanme desde aquí. La visión es espectacular, ¿eh? Se han ido 10 personas de 180 que están aquí. Eso es que el grado de interés de estas 4 gestoras. ¿Otra pregunta más? ¿Aquí? ¿Primero? Sí, ¿una pregunta? ¿Aquí? Eso es. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Bioslada. Quisiera saber su opinión respecto a los posibles cambios, ¿no?, que se avecinan en la Reserva Federal y el grado de intromisión que pueda tener el gabinete de
de Trump en esos posibles cambios, ¿no? Quizás alguna de las casas con un enfoque más internacional pueda darnos un poco más de luz, ¿no?, al respecto. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Yo creo que todas, porque todos estamos absolutamente involucrados también en Estados Unidos. Empezamos por los cambios, desde luego, son cualitativamente muy importantes. Como sabéis, la Reserva Federal tiene el Comité de Operaciones Abiertas, que es donde se toman esas decisiones de subida de tipos o de política monetaria. Hay 7 miembros permanentes, de los cuales, hay 7 miembros, de los cuales 3 son permanentes, el chairman o chairwoman ahora en este caso, el vice chairwoman o chairpresident y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York. Estos 3 puestos van a rotar. 2 de ellos ya han rotado, o sea, ya han anunciado y se han ido, y la tercera es Yellen. Sí es cierto que Jerome Powell, que ha sido, como saben, el designado como sustituto de Yellen, sí que sabemos lo que ha votado estos últimos años, y consistentemente ha votado lo mismo que el sector más núcleo duro, digamos, encabezado por Yellen, con lo cual, a priori, digamos que es una opción continuista. Pero también es cierto que es una persona de una categoría, de un calado de bastante menor, si me permiten el pelaje, digamos, o menor solvencia que los presidentes anteriores. Es el primer presidente de la Reserva Federal que no es doctor en economía, por ejemplo. Es licenciado en Derecho. Y evidentemente va a ser más permisible a las injerencias del señor Trump. Nosotros lo que creemos es que en principio y a priori debería de ser continuista con lo que ha sido la política de la Reserva Federal hasta ahora. Pero evidentemente es una incertidumbre más que tenemos con respecto a Estados Unidos. Jaime. Bueno, desde Invesco esos crecimientos que se hablan del 4%, crecimientos potenciales del 4%, lo vemos complicado desde el punto de vista solo de la palabrería, ¿no?, por así decirlo, porque bueno, muchas cosas de las que ha dicho, pues ahora creo recordar el tema de la reforma fiscal, el tema de infraestructuras, el presupuesto de 1,5 billón, el tema del impuesto de sociedades de 1 billón, son cosas que bueno, todavía están ahí pendientes de aprobar. Sí que es verdad que ha hecho algunas cosas, el tema del cambio del jefe del Tribunal Supremo, el tema de la creación de un oleoducto en Keystone y Dakota, pero vamos, al final lo que hay que seguirlo es muy de cerca y bueno, es un riesgo más a contemplar, pero sí que es verdad que el mercado, la elección del presidente Trump la recogió bastante bien, ¿no?, el famoso reflation trade, ¿no?, que bueno, pues las expectativas de inflación subieron de manera exacerbada desde la elección de Trump hasta finales de año, y luego los mercados se han calmado, ¿no?, con lo cual, bueno, pues sí, es un riesgo más que hay que contemplar, pero también hay que ver lo que le dejan hacer, ¿no?, con lo cual. Perfecto, Jaume. Yo, respecto a los bancos centrales, yo lo que diría es que hace mucho tiempo que yo diría que no son noticia. O sea, cuando el Banco Central va a dar su política, su guía, no se corta la respiración del mercado. Es decir, hace tanto tiempo que son previsibles, voluntariamente previsibles, ¿no?, que anticipan con tanto tiempo lo que van a hacer, que hoy en día se ve muy raro que ningún banco central deje de ser previsible. Y con el cambio en Estados Unidos, puede haber matices, pero en lo esencial, en que la FED americana deje de ser previsible, yo creo que no hay cambio alguno. Es decir, van a seguir haciendo de una forma pautada, y para mí la noticia no está allí. Pero yo creo que no está allí en general, ¿eh? Vean ustedes en el mercado financiero quién hoy para antes de tomar decisiones, antes de que los bancos centrales anuncien su política. No hay sorpresas, trimestres y trimestres y trimestres. Prácticamente todo lo que anuncian es conocido. Y mientras esto sea así, para mí tiene muy poca incidencia.
Perfecto. Yo creo que de renta variable Japón, a la que te pongas a estudiarlo en profundidad. Poco a poco. Perfecto. Si me permiten, por la hora que es y para ceñirnos específicamente al horario que habíamos indicado, darles muchísimas gracias por haber asistido. Yo creo que se merecen un aplauso claramente todas las gestoras. Y pueden proseguir con sus preguntas arriba, que estaremos los 5 a su disposición. Muchísimas gracias.